Es un gusto, amigos, poder saludarlos a través de este espacio con el que procuramos sostener y transmitir alguna reflexión, alguna información. Y está visto, queridos amigos, está largamente, asiduamente comprobado que obviamente las noticias buenas en el fondo son malas para el sistema global informativo del Uruguay en general, porque al parecer llaman poco la atención. No se insiste sobre ellas. Las noticias buenas quedan al costado del camino rápidamente. Apenas alguna mención como a hurtadillas, pasando por ellas aceleradamente. Y en cambio se machaca y se machaca y se machaca y se machaca y se le da vuelta hacia un lado o hacia el otro aquellas que pueden ser noticias críticas o malas. Cuanto más malas mejor, más se machaca. Es decir, en el mejor de los casos, las buenas, cuando no se ignora, se dicen al pasar. Las otras, las malas o relativamente malas, merecen campaña de machaque. Siempre se trata, en términos genéricos, de acentuar lo problemático. En este momento se colocó de moda las dificultades con el comercio argentino, que son obvias, que son evidentes, y que prácticamente han sido permanentes, un poco más, poco menos, los últimos años. En un ir y venir. Pero claro, se habla del intercambio de bienes, sobre todo de las dificultades para poder exportar, y con razón. Pero nunca se dice nada, ni hay difusión de los datos más elementales de lo que significa la cuenta de servicios en relación para con la Argentina. Y no me refiero solo a lo más conocido, la afluencia de turistas, es muy importante, el principal rubro, sino que además las inversiones inmobiliarias, el gasto inmobiliario, el incremento constante y sostenido de la construcción, particularmente en el este, que según fuentes de los negocios inmobiliarios pudo haber alcanzado el año pasado 2.000 millones de dólares. Esto, que es un motor además de la industria de la construcción y de la multiplicación de valor, esto es absolutamente desconocido, y todo indicaría que el mundo moderno, educado y formado en el intercambio de bienes materiales, cada vez se desliza más a la importancia que tienen el mundo de los servicios visto en el sentido más amplio. Entonces, la cuestión de la logística, la cuestión del turismo, la cuestión precisamente de algunas actividades
de servicios que están aumentando en el Uruguay poca importancia tienen y poco reflejo al parecer tendrían con la economía argentina, cuando estamos convencidos por los números que es exactamente al revés. Por lo menos tendríamos que plantear que la relación económica con la República Argentina es problemática. Es difícil, pero que tiene muchas aristas. Y que es inteligente darse cuenta los distintos niveles y el grado de participación que tienen y cuáles son las tendencias en el largo plazo. Esto de ninguna manera es para quitarle importancia a las dificultades que tienen en este momento el intercambio comercial con la Argentina. Es para tener una cabeza más abierta y poner el todo de los elementos económicos que directa o indirectamente juegan en esta relación. Para nada es una cuestión sencilla, pero lo que está claro que es enormemente importante, mucho más de lo que algunos señores informadores parecen denotar. Esta tendencia genérica, que va mucho más allá de esto, que lo que se informa es lo difícil, lo trabajoso, lo malo, lo cruel, y que lo bueno se disimula y se pasa medio a la carrera, es una tendencia general y tal vez responde a las antenas humanas, a la técnica de informar, vaya a saber. Pero en el día de ayer, la Cámara de Industria de la Construcción nos vino a visitar y a plantearnos un conjunto de iniciativas. Porque ¿cuál es el problema que tiene esta formidable industria? La industria de la construcción. Fíjense en que mientras los economistas oficiales anuncian un eventual crecimiento de este año del 4 y poco %, la industria de la construcción saca sus cuentas y dice que este año va a precisar incorporar indefectiblemente más de 10.000 trabajadores a su padrón formal de trabajadores. Y esto lo hace sopesando el conjunto de trabajos ya comprometidos que tiene por delante. Y nos viene a pedir que tratemos de habilitar que los jubilados que quieran puedan volver a trabajar, si así lo desean, en la industria de la construcción. Y nos viene a plantear que hagamos posible que en tareas que no suponen riesgo se puede incorporar a trabajar a los muchachos de más de 16 años, sobre todo aquellos que recibieron alguna formación. Porque la propia Cámara ha apoyado intentos formativos, me consta uno notable en el Club Tricolor en La Teja, para formar muchachos, pero que como no tienen 18 años no pueden trabajar y quedan como frustrados. Hacen un curso que no les sirve para resolver sus problemas y a su vez la construcción precisa
soga de Conchilla están precisando 500 tipos nuevos por mes que vayan a trabajar. ¿Qué ha pasado con la industria de la construcción? Porque esta es una industria media termómetro del conjunto de la marcha de la economía. Fíjense, queridos amigos, según los datos del BPS, allá por el año 98, esta industria tenía 43.000 trabajadores registrados. El año 98. Después empezó a venir, lentamente se fue instalando después de aquel cambio cambiario de Brasil, la caída de nuestra economía. Y empezó a bajar el empuje constructivo en el país. Se bajó a 35, a 30, etcétera, para tocar fondo en el 2003, donde en febrero del 2003 hay un momento que hay apenas 15.106 trabajadores ocupados formalmente en la industria de la construcción. Quiere decir que desde 1998 al 2003 habíamos perdido mucho más. Habíamos perdido 20 y pico de mil trabajadores que habían perdido su trabajo, lo que denota la caída de esta industria tan importante en el país. Este fue una caída de fondo. La lenta y pausada recuperación del país nos va a llevar a esta rara circunstancia. Vamos a tener que ir a octubre del 2007, casi 9 años después, para recuperar la cantidad de trabajadores que tenía esta industria en 1998. Prácticamente perdimos una década entera, y esto refleja el peso de la crisis que rodeó el año 2002 en el Uruguay. Y estos datos de la industria de la construcción un poco pintan esquemáticamente en números la amarga historia del Uruguay de esos años. ¿Qué ha pasado? Desde ese octubre del 2007, cuando las cifras se nivelaron con aquellas cifras de 1998. La construcción ha seguido creciendo, y creciendo, y creciendo. Y en este momento, puede andar no muy lejos de los 70.000 trabajadores. No muy lejos, y sencillamente esta industria vaticina, sus autoridades, su gente más formada está pronosticando la necesidad de incorporar 10.000 trabajadores nuevos en el transcurso del año que está en curso, y poco más. ¿Qué está reflejando esto? Que en el Uruguay se está construyendo y se está invirtiendo. Y esto está significando, entre otras cosas, que viene gente de afuera y mueve la industria de la construcción e invierte. Porque tiene confianza, porque mientras hay crisis en otras partes, vienen y gastan e invierten en el Uruguay. Así nomás, de sencillo. Pero esto se puede traspolar a otro conjunto de actividades. Nunca hemos tenido el grado de ocupación que tiene hoy el Uruguay. Nunca hemos tenido en nuestra historia
una recaudación como la que tiene el BPS hoy en el Uruguay. Nunca hemos tenido en la historia del Uruguay el nivel de exportación que tenemos hoy. Nunca hemos tenido una cuenta de servicio como la que tiene hoy el Uruguay. Nunca se ha construido tanto y tanto en el Uruguay. Nunca precisamente hemos tenido presupuestos como los que tenemos hoy en el Uruguay. Nunca hemos comprado 50.000 autos por año como este que acaba de pasar. Son méritos, se pueden discutir. Se pueden discutir si nuestro gasto está en relación positiva con el futuro del Uruguay, y acepto esa discusión. Nunca hemos tenido una tasa de desocupación tan baja. Nunca hemos tenido tantas mujeres participando en el trabajo. Y podríamos seguir anotando hechos que están rompiendo los ojos. ¿Que es suficiente? No soy yo. No. Más, si yo diría que la bonanza nos trae nuevos problemas, que tienen la ventaja de que son problemas hijos del crecimiento y del positivo, pero son problemas, y algunos angustiosos. Diría que el más angustioso es la falta notoria de mano de obra calificada que se empieza a padecer en muchísimos lugares del trabajo nacional. Un verdadero techo. Tenemos que entender que si pretendemos seguir mejorando, si pretendemos mejorar el ingreso de nuestros salarios, ha de aumentar la productividad en relación, porque sencillamente no se puede repartir lo que no existe. Pero esa productividad no es solo una cuestión de inversión, es un problema de capacidad global, laboral, de toda la sociedad. De aquí que la masificación del conocimiento, la masificación de la tecnología, de la investigación en sus aplicaciones, pasa a ser un asunto determinante, y nos falta mucho. Hemos crecido muy por encima de las posibilidades de formar gente. La realidad nos ha pasado por arriba y nos está pasando. Actúa como un freno hacia el futuro y estamos obligados a reaccionar. No somos nosotros los que decimos que tocamos el cielo con la mano, ni nada que se parezca. Y todavía nos queda una cuenta social importante. Todo eso, sí, es cierto. Pero por favor, hay que mirar todo lo otro. Y hay que mirar además, mirar, vale la pena ser querido el Uruguay. Porque desde el punto de vista, yo diría, del funcionamiento republicano, del punto de vista profundamente democrático, no veo ningún país en América Latina, sinceramente, y no sé si habrá alguno que ande por el mundo que se pueda parangonar a lo que es el Uruguay. Así nomás. Es para sentirse orgulloso. Orgulloso no solo por la celeste, por el fútbol, sino pequeñito país en población, en una esquina. Ayer nos tocó como presidente de la República investir en su lugar, rutinaria e institucionalmente,
a 3 generales. Y lo hice con un viejo compañero que está de ministro de Defensa. En ninguna parte del mundo, las sociedades tienen esa altura y esa entereza de luchar por cicatrizar su pasado y elegir su porvenir, sin andar pasando cuentas, precisamente, y con ese gigantesco acto de mutua tolerancia que significa una ceremonia de ese tipo en el Uruguay, y es sencillamente la más rotunda afirmación republicana de que nuestras instituciones tienen defectos. Claro que las tienen. Esas instituciones son hijas de nuestra humanidad, pero tienen, sin ninguna clase de duda, un grado de vigencia, de respeto y de afirmación que va a haber que caminar un rato por el mundo para poderlo encontrar. Por eso, las noticias buenas no son buenas, porque no se resaltan, no existen. Las noticias malas son las que merecen campaña, pero en el fondo de la cuestión, vale la pena sentirse con cariño, con orgullo, sin patrioterismo, pero con mucho amor por lo que significa este país y la historia particular de su pueblo, que es al fin y al cabo lo único permanente y lo que queda.